Hola queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Abogados en Línea MX, aquí por nuestra plataforma de Olincat, que es nuestra casa productora y que estamos muy contentos porque el 20 de noviembre vamos a celebrar el primer aniversario al aire. ¡Un aplauso! Felicidades a nuestro querido hermano Adao, que es el productor, que es el líder de Olincat TV, y pues obviamente gracias a él ha tenido muy buen puerto este proyecto, ya con más de, creo que son 7 programas los que ya están al aire, algunos que se han ido y otros que vamos a darle las gracias también. ¿No es cierto, Héctor? Dile, no es cierto, Héctor Plasencia. No es cierto, mi querido Héctor. Véanlo, un programa muy divertido, con diversos personajes que maneja ahí mi querido Héctor. Un abrazo a mi querido hermano. La mamá da consejos es otro. El de Dilo con cucharas también. El de el de la naturaleza, ¿cómo? ¿Dulzura orgánica? No, ¿Belleza orgánica? Sabiduría orgánica también. Acento. El de acento también, que ha tenido mucho éxito. Abogados. Nosotros, No, eso es nosotros. que ya estamos listos, la verdad, ahí vamos a hacer presencia, ¿verdad? Sí. Con toda la banda y con todo el séquito de vándalos de allá de Coacalco. No es cierto, hermano. No lo decimos por ti, ¿eh? No vino. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos cada semana y como ya lo han visto, pues bueno, se van turnando en diferentes temas, penal, civil, familiar y también de esta misma forma nuestras comentaristas, nuestras bellezas aquí en el despacho, porque dijimos, no nos ven, güey, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que traer a las bellezas. Y hoy le damos la bienvenida a Kimberly. Hola Kimberly, ¿cómo estás, mija? Hola, licenciados, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea para información de todos, les ayude. No somos expertos o manejamos el tema al 1000, pero por lo menos lo básico sí lo manejamos. Eso es importante porque eso que estamos haciendo precisamente es que nuestras abogadas se afogueen, ¿no? Y puedan tener experiencias no nada más en su área, ¿no? Sino también en toda la de la comunidad. Porque, por ejemplo, nosotros no somos laboralistas en el despacho, pero tenemos despachos hermanos, ¿no? Que se dedican y tenemos que aprender de todo un poquito, ¿no, mi querido hermano? Sí, es válido, mi hermano. Precisamente hace tiempo nos preguntaban, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las especialidades que manejan? Nosotros le referimos que tenemos diversas especialidades, sin embargo, procuramos para brindar un mejor servicio, una mejor atención y principalmente la práctica que implicaría llevar un asunto es nosotros como especialistas civil familiar, materia penal, pero efectivamente los despachos que son instituciones hermanas con las cuales colaboramos, y no por el hecho de que recomendamos hacia un despacho es que nosotros nos olvidamos o nos hacemos a un lado, al contrario, también estamos procurando constantemente estar generando el trabajo para que de esa forma le demos principalmente la calidad a nuestro usuario, que es lo que necesita, mi hermano. Claro, por supuesto, y también vamos a darle la bienvenida a otra de las abogadas bellezas de este despacho, mi querida Pau. Un aplauso para Pau. Ella ya ha estado con nosotros y así como lo comentaba Kim, pues el estar aquí es difícil, ¿eh? O sea, la verdad, nosotros porque ya nos ponemos bien cohetes aquí con el comandante y ya como que nos animamos, ¿no? Pero bueno, ¿no, comandante? Un mezcal. No, pero bueno, ¿cómo estás, mi querida Pau? Hola. Buenas tardes a todos en nuestro auditorio, la multitud. Todos los que son así, mira. Sí. Miles de seguidores que tenemos. Millones de seguidores. Sí, muchas Pues sí, gracias. fíjense que la verdad estamos haciendo un cuadro multidisciplinario y pues obviamente hemos estado pidiendo también que nos acompañen de los eventos ya por el trabajo que han estado realizando. Pau se va a hacer cargo de la Fraternidad Saprada Internacional con la embajada en Zumpango. Y Kim, tú te vas a hacer en tu municipio, en Huehuetoca. Entonces se están incorporando y la verdad no es casualidad. Estamos viendo obviamente todas estas personalidades para que puedan abocarse en lo que pueden ayudar a la comunidad, ¿no? Y pues bueno, damos también las gracias a Olincat TV, que ya les había dicho que va a cumplir un año. Sí. ¿No? Ah, bueno, ahora el 20 de noviembre.
Sí, bravo, bravo. Entonces va a estar muy padre, la verdad van a ir a estrellas con las que vienen con el maestro Cañete, por supuesto, y pues toda la demás comunidad, ¿no? Va a estar muy padre. Damos también las gracias, ya no existe Manjarres y Asociados Abogados, pero bueno, está Guzmán y Asociados, Sociedad Civil, que obviamente es de donde proviene toda la materia prima de lo que manejamos en este programa. También un aplauso a Total Play, vive el futuro, un año con nosotros ya casi. Y pues bueno, mi querido hermano, por favor. ¿Quién iba a pensar, verdad? Un año bien rápido. Total Play vive el futuro y siempre nos trae promociones. En este buen fin, en este buen mes, tú eliges. Ya me quiero ir hasta el buen fin. Lo que pasa es que ya estamos a fin de año y ya yo digo, estamos en el buen fin. Más canales por 4 meses o doble de megas por 4 meses. Si deseas adquirir alguna de estas promociones, comunícate al 55 27 24 99 49. Podrás disfrutar de lo que viene siendo los megas, los canales. Aquí tenemos Total Play, ¿sí o no, mi hermano? Nos falla a veces, pero el productor, no el internet. Perdón, no puedo dejar de reírme porque es cíclico, ¿no? ¿Quién estaba allá afuera hace rato haciéndole así a la puerta? ¿Eh? Ya dijimos, vaya, por lo menos ya no va a estar así solapa el productor, ¿verdad? Pero bueno, perdón, es que es inevitable. Es inevitable. Es que hace rato les comen. Hace rato estábamos comiendo todos los abogados y empieza con sus chistes de abogados, ¿no? Y le dije, déjenlo. Al ratito va a llegar la venganza y miren, llegó, ¿verdad? Ya tenemos su portada para el primer aniversario. Te trajiste el fondo del universo. Ay, pero bueno, si no fuera por esto, si es que no cobramos, pero cómo nos divertimos. G Remedios, 25 años de experiencia. También en noviembre viene su aniversario, pero ya es el no sé cuántos, ¿no? Como 30, algo así. Sí. 25 años de experiencia, pero ese ya es de hace como 2 o 3 años, ¿no? Sí, ya 30 años, decía Marco Rodríguez, que desde que iniciaron en el periódico Tribuna, perdón mi hermano, nos refería a Marco Rodríguez cuando tuvimos hace 15 días el evento en Imesu, que uno de sus inicios fue en el periódico Tribuna. Algunos ayeres, mi hermano, y sin duda alguna esa experiencia, esa calidad, las notas, de verdad, mi hermano, sorprendente, ¿no? Porque al final del día lo que necesitamos no son comunicadores con noticias amarillistas, sino que sean objetivos y principalmente que sí comuniquen a la sociedad, porque aquí nos han pedido un sinfín de veces, oigan, y pueden hablar de este caso, oigan, y pueden hablar. De verdad, nosotros no compartimos ni somos seguidores de notas amarillistas. Ya deja al productor en paz, cabrón. No, Oye. bueno, está bien, ya no vamos a hablar de notas amarillistas. Pero bueno, también si necesitan alguna asesoría o algún trámite sobre pensiones, IMSS, Afore, Infonavit, comuníquense con nosotros, 55 27 24 99 49, que nos están llegando muchos asuntos de estos por desgraciadamente las cuestiones de la pandemia, ¿no? Lo que son estos sucesorios y patria potestad, guarda custodia y divorcios, la verdad está llegando mucho, pero la verdad preferible, ¿no? A continuar unidos con alguien que te genera violencia, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, no nada más de las lesiones como tales, sino también de la violencia que se puede generar entre cónyuges, entre concubinos, ¿sí? Hacia los ascendentes y hacia los descendientes. TecPro, Consorcio Integral, TecPro SADCB, que recibió reconocimiento por el apoyo que nos ha estado dando a la fraternidad, y no nada más aquí a Blincán, tanto en el convenio del IMESO, de Niños Héroes, como este domingo que también fue extraordinario, en donde convivimos ahí, se entregaron reconocimientos a mucha gente que nos ha estado apoyando, a una décima parte aproximadamente de lo que somos, porque vamos a seguir entregando reconocimientos a las demás gentes, ¿no? Y hay gente que nos dice, no, pues Fraternidad CEPRAG entrega reconocimientos como si fueran tortillas. Pues a ver, güeyes, reciban uno de nosotros. No, la güera se va a enojar. Ay, perdón. No, esos sí son güeyes. Esos sí son güeyes, porque la verdad. Pero bueno, contáctanos si necesitas cámaras de seguridad, alarmas, cercas electrificadas, portón automatizado, interfón, videoportero, al 55 23 07 73 54 y al 55 72 63 15 98. Exacto. Sabes que puedes adquirir estos servicios, incluso aquí tenemos por seguridad todo mundo, más vale, ¿no? Claro. Y sin duda alguna, ay, mi Fer, Nanda Makeups, procuro decirlo bien, hija, gracias.
Sigue con muchos éxitos, hija, te seguimos, vemos que todos los lunes y los miércoles compartes videos, sin duda alguna, hija, tienes mucho futuro por delante, tienes un gran talento, mi admiración, hija, para adelante, hija, siempre, ¿eh? Y también ya futura abogada, ya vimos que está con las tareas sufriendo con Platón, con Sócrates, pero como un maestrazo que es tu papá, hija, todas esas las vas a exentar. Fíjate que sí voy a comentar esta situación porque por más que ella quiso tratar de buscar otro tipo de carrera, pues llegó, ¿no? Se iban conmigo, Gera y Fer, cuando daba las pláticas, las conferencias, los talleres, y pues los dos saben bastante de derecho, ¿no? Porque obviamente como su mamá trabajaba, pues se iban conmigo y ahí los tenía en primera fila, ¿no? Y escuchando. Entonces ha sido algo padrísimo y sorprendente, porque en primera instancia hace como 2 meses les entregué parte de mis libros, que quién iba a decir, ¿no? Que comprar o invertir tanto en libros de los viejos por rúa, de esos granototes, pues se los ibas a traspasar a tus hijos, ¿no? Ahora también me dijeron, oye, pa, ya me pidieron otros más recientes, y pues ni hablar, ya fuimos ahí a Gandhi, que también es padrísimo, es divertidísimo ir a las librerías a comprar libros, y aparte de los de derecho compramos muchos otros, ¿no? Y me encanta que generamos ese tipo de actividad. Ahí me criticaron porque dije, yo prefiero que mis hijos me pidan libros que videojuegos, ¿no? Dijeron, no, es que los videojuegos también son una manera de crecimiento. Le dije, a ver, no lo estoy criticando, sino que qué bueno que mis hijos a mí, porque también tienen videojuegos, sí, pues obviamente que puedan tener también esa otra parte, sí, porque inclusive Gerardo, ustedes lo conocen, es muy serio, pero es también muy inteligente. De repente parece que no está escuchando, pero sí. Pero con Fernando ya me pongo a discutir, obviamente, con René Descartes, con Kelsen, con todos esos autores, ¿no? Y me da gusto, la verdad, le doy gracias a Dios que hayan tenido esa oportunidad de estudiar lo mismo que yo. Y bueno, Amargura no pudo estar este domingo con nosotros por X circunstancia, pero va a estar obviamente en el día 30, de una vez les voy a invitar porque vamos a hacer la firma de convenio con instituciones empresariales que van a incorporarse a la Fraternidad Cepeda Internacional. Amargura, deliciosos en verdad los ¿cómo dijimos que eran? Repostería, ¿no? Pay de limón, brownies de chocolate, como esos, miren, pues comuníquense con ella o con nosotros para que podamos obviamente darles la instrucción de cómo llegar con ella. Deliciosos. Yo les preguntaba a la gente, oye, ¿cómo viste lo del curso de seguridad privada, no? No, hablemos de postres. Sí, dijeron, sí, el de los chocolates, sí, exactamente. Pero bueno, el que sigue, mija, para continuar, bueno, igual, comuníquense con Abogados Guzmán y Asociados, cualquier tema, cualquier materia, ustedes ya nos ven a todos trabajando, con todos los despachos hermanos igual, y comuníquense al 5583 46 26 53 y al 5562 34 87 29. Y pues bueno, vamos a dar inicio, mi querido maestro. ¿Qué son las lesiones? Ay, mi hermano Gerardo, entonces aquí viene la publicidad. Bueno, pues sin duda alguna, vamos a hablar un poquito técnico porque nos lo han pedido y precisamente por eso lo vamos a generar. Nosotros sabemos que las conductas humanas tienen consecuencias, cualquiera, y precisamente por eso existen las normas jurídicas, que es una especie con la finalidad del Estado de regular la conducta del individuo en nuestra sociedad. Es importante partir de eso. Bueno, una vez que ya sabemos que el Estado, que el gobierno, a través de ese poder coactivo que tiene, ¿para qué? Para regular las conductas del ser humano en la sociedad, crea y surge a la vida jurídica la ciencia jurídico-penal. Esta ciencia jurídico-penal, como todos lo sabemos, y mucha gente también que son abogados que nos están siguiendo, forma parte de lo que viene siendo el campo jurídico del derecho público. ¿Por qué? Porque a su vez es una relación que existe entre el gobierno con el ciudadano. En este sentido, el Estado regula a través de ordenamientos legales este tipo de conductas y precisamente por eso vamos a establecer que el Código Penal para la Ciudad de México es el que se encarga de regular estas conductas en la Ciudad de México, porque también existen códigos penales para cada una de las entidades federativas. Y más aún, existe un Código Penal Federal también y existen leyes especiales dentro de la ciencia jurídico-penal. Es importante conocerlo, porque fíjate, mi hermano, que nos estaban comentando hace poquito respecto a tipos de fraudes que se están generando a través de las instituciones bancarias. Y bueno,
las instituciones bancarias se regulan a través de una ley especial, pero no conoce instituciones, en este caso Ministerio Público del Fuero Común, sino que es a nivel federal, y hablamos de la Fiscalía General de la República, donde a través de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es una ley especial, contempla tipos penales, y es quien se encarga de regular estas conductas. A nivel federal también existen conductas penales y a nivel local. Vamos al punto medular. El Código Penal para la Ciudad de México. El Código Penal para la Ciudad de México establece dentro de su contenido dos apartados fundamentales. El primero, que comprende el artículo primero al 122, donde nos establece lo que viene siendo la competencia, la forma de comisión del delito, qué es un delito, los beneficios respecto a una pena que se otorgue, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del artículo 123, que nos habla del delito de homicidio, al 365, vamos a encontrar en esta gama de artículos puros tipos penales, puros delitos. Comenzamos del bien jurídico más protege el gobierno, en este caso a nuestra sociedad, que es el derecho a la vida. En ese sentido, a contrario sensu, estamos tocando este tema porque así lo manejamos, establece el tipo penal de homicidio, donde dice que al que prive de la vida a otra persona. En este sentido, y de manera gradual, el Código Penal establece ciertos delitos, y vamos a encontrar uno de ellos que se encuentra contemplado en el artículo 130 del Código Penal, que habla del tipo penal de lesiones, donde estrictamente nos refiere que al que cause un daño o alteración a la salud en una persona, se le impondrán, y ahí vienen las hipótesis, nos marca una serie de fracciones dependiendo la lesión que presente la persona, y ahí nos dice que pueden ser lesiones primeras, como las conocemos jurídicamente, pueden ser lesiones segundas, lesiones graves, lesiones que dejen una cicatriz permanentemente notable, ya sea en alguna extremidad fundamental, o en su caso también lesiones que pongan en peligro la vida, o en su caso que requieran incluso de por vida una recuperación. Debemos nosotros de saber que en el caso en particular, en la Ciudad de México, estos fenómenos, estas conductas que se llegan a presentar, las va a conocer el Ministerio Público inicialmente. ¿Qué es lo que sucede? Tú llegas a un Ministerio Público y llevas a la persona, en este caso víctima, y llevas al detenido, asegurado, que en este caso los policías lo llevan. Llegan al Ministerio Público y dice la víctima, no, lo que pasa es que me duele la cabeza y siento que se me duerme la mano, esta persona me agredió, me golpeó. El Ministerio Público no es perito en la materia, sí es conocedor de la medicina legal como cualquier persona que se dedica a las leyes, pero para conocer el grado y la afectación de una lesión es que lo van a canalizar a un médico legista. En este caso, el médico legista, ya una vez con la petición del Ministerio Público, va a establecer de manera superficial si tiene alguna lesión, pero también si tiene una lesión interna, va a manifestar en su certificado médico que tendrá que ser canalizado a algún hospital público. ¿Y por qué lo decimos a un hospital público? Porque muchas de las ocasiones dicen, es que yo quiero pagar el hospital privado, yo no sé si en el hospital público o actualmente con la pandemia se me vaya a contagiar. En fin, recordemos que el Ministerio Público, al ser una institución de carácter gubernamental, tiene esa facultad de canalizar a las personas a los hospitales públicos, que los documentos que demuestren la lesión de la persona van a tener validez plena, a diferencia de la documentación que se pueda generar en una institución privada, sin dudar que pueda ser de manera objetiva, pero a veces se presta a anomalías, lo hemos visto en la práctica. En este sentido, una vez que el Ministerio Público establece las lesiones que presenta la persona, y si es necesario lo va a mandar a un hospital, que allá lo valoren, que allá lo determinen, o en su caso, si solamente son lesiones de carácter superficial y en este sentido el Ministerio Público va a decir, bueno, son lesiones que tardan en sanar no más de 15 días, más de 15 y menos de 60, que sí ponen en riesgo la vida, en fin, el médico legista tendrá esa posibilidad de poner en sus conclusiones esa información. Ahora sí, con esa información regresas con el Ministerio Público y le dices si son lesiones graves o son lesiones que ponen en peligro la vida, que dejan cicatriz permanentemente notable, un decir en la cara, y el Ministerio Público va a conocer y va a iniciar una carpeta de investigación siempre y cuando sean unas lesiones que tarden en sanar más de 15 días. ¿Por qué? Porque si son lesiones que tardan en sanar hasta 15 días,
va a conocer un juez cívico, así se llama en la Ciudad de México. En el Estado de México se denomina juez calificador. Entonces, en ese sentido va a conocer el juez cívico y va a decir, bueno, atendiendo a esta conducta que se presentó, se le va a imponer ya sea multa o arresto. Es lo que establecen en un juzgado cívico. Pero si son lesiones que sí van a ameritar iniciar una carpeta de investigación, en ese momento el Ministerio Público tendrá la obligación de iniciarla. Y hablamos de este adjetivo obligación, porque a veces dicen, y es que ya le pedí de favor al Ministerio Público que inicie la carpeta, es que el Ministerio Público me dice que tiene mucho trabajo, y es que ahorita no la puede iniciar. Infinidad de excusas, pero precisamente por eso es que les decimos a las personas que cuando se encuentren con esos fenómenos, recurran con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas legales para establecer desde un inicio una denuncia de manera escrita y presentarla ante la Fiscalía. Y de esa forma se evitan esos trámites burocráticos, porque también es bien conocido que dicen, y es que me está pidiendo al Ministerio Público los refrescos para que yo inicie la carpeta, ¿no? O que le traiga la cena. Pues recordemos que no es así. Muchas de las ocasiones nos quejamos como ciudadanos, la corrupción en México, en nuestro país, X personas corruptos, sí, pero principalmente nosotros debemos de tener ese criterio maduro para decir, yo voy a evitar ese fenómeno, ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, a través de especialistas que se dedican a la materia y podemos formalizar una denuncia penal. La presentamos en el Ministerio Público y ahí van a tener la obligación de darle continuidad a una investigación penal. Muchas de las ocasiones, y aquí lo hemos platicado incluso en el segmento que tuvimos anteriormente con la licenciada Leti y la licenciada Alejandra Arenas, donde les comentamos, y también para ustedes que nos están sintonizando, que cuando son lesiones que se cometan a través de un hecho de tránsito, es decir, un percance, un choque, eviten de cualquier manera llegar a un convenio de manera temprana. ¿Por qué? Porque desconocemos las lesiones que puedan existir a futuro. Desconocemos si la persona el día de mañana requiera mayores tratamientos y tú ya hiciste un convenio por X cantidad, pero al final el día te va a salir 3, 4, 5 veces más caro por haberte apresurado. Nosotros siempre les sugerimos, espérense a que haya una valoración médica y que en su futuro también exista una determinación final de las lesiones, porque las lesiones que presentan las personas son provisionales. En ocasiones desconocemos si a la larga va a requerir mayor tratamiento y mientras tú ya hiciste un convenio, ya tienes unos pesos en la bolsa, pero no sabes si eso el día de mañana te vaya a alcanzar. En este contexto, nosotros también les sugerimos que cuando existan este tipo de cuestiones, muchas de las ocasiones también socialmente existen este tipo de conductas de lesiones a través de amenazas. En la Ciudad de México existe el tipo penal de amenazas, el delito de amenazas. ¿Por qué? Porque en ocasiones dicen, pero y es que ya en el código me dijeron la autoridad que ya no está el delito de amenazas. No, claro que existe. Que muchas de las ocasiones son comentarios que dicen que casi hasta que venga lesionado, muerto, acuchillado te van a atender, pero no es así. Por eso reiteramos que tú tienes como ciudadano el deber de denunciar y puedes hacer valer ese derecho, y si no, de manera jurídica puedes recurrir con nosotros para orientarte y elaborarte tu denuncia penal. Recordemos, muchas de las ocasiones dice la autoridad, lo que pasa es que no hay un resultado formal, no existe la persona, no está lesionado, nada más le dijeron. Del dicho al hecho hay mucho trecho, casi el Ministerio Público lo dice, sí, pero si el día de mañana a la persona sí le cumplen esa promesa y lamentablemente fallece, pues ¿cuándo va a ir a denunciar, no? Es importante nosotros saber que cualquier tipo de conducta la tenemos que manifestar ante el Ministerio Público, y en caso de que no quisiera generar el trámite jurídico, ¿qué puedes hacer también? Recordemos que hay una Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos que se encuentra actualmente aquí sobre Avenida Fray Servando, casi esquina Doctor Gabriel Hernández, en un edificio ya muy bonito. Antes íbamos hasta Izazaga 89, hasta el 12º piso. Yo creo que por eso lo hacían, ¿no? Para que no fuéramos a denunciar hasta allá, mejor ya nos trajeron para el búnker, ¿no? Y hasta arriba, ¿no? Y con eso de los temblores hasta daba miedo subir, ¿no? Pero oscuro y todo, sin luz del elevador. Ay, no digas eso. Entonces, lo importante es que existen esos fenómenos. Los servidores públicos, digo, y con todo respeto y sin un afán de generar aquí una revuelta de opiniones, pero también tienen obligaciones. Y el Ministerio Público las tiene, no es la excepción. Y los jueces y nosotros también como especialistas de la materia, todos tenemos obligaciones y todos tenemos un superior jerárquico que va a regular si hay conductas
que tengan carácter ilícito. Fíjate que la semana anterior, hermano, para dar la palabra a las licenciadas, tuvimos una cita con el fiscal de Iztapalapa, porque curiosamente están surgiendo el tema de que no se les pretende dar trámites a los asuntos donde no hay detenido. Y eso no nos ha pasado solamente en esta alcaldía, nos ha pasado en otras, nos ha pasado en los estados de la República, que ni se diga, y de verdad con todo respeto para las autoridades, pero mientras más se aleja el epicentro, que es el gobierno federal de la Ciudad de México, más impunidad existe. Tuvimos que recurrir a estas herramientas y ¿sabes qué? A través de hacerle de conocimiento, en este caso al fiscal de Iztapalapa, estas anomalías, es que efectivamente le están dando trámite a los asuntos. Nos tuvimos que recurrir a esos medios. Por lo menos a los nuestros. Por lo menos, y de ahí devenía, ¿no? Una frase muy, muy bonita que me encantó por parte de la licenciada Celia Robles, una especialista también en la materia, donde decía, el derecho no se discute, se recurre. Pero también existe el tema de la mediación. ¿Por qué no acudes ante las autoridades? El diálogo y la comunicación son básicos. ¿De qué sirve que tú impulses recursos, quejas, vayas a derechos humanos y demás, y luego pierdes la objetividad del asunto? No. Y lo que en realidad interesa es ponerle una solución a un conflicto. En ese caso, gracias, le agradecemos al fiscal porque nos recibió y tan gentilmente le estamos dando continuidad a los asuntos. Muchas de las ocasiones el derecho para aplicarlo no solamente es la ley, no solamente es el pensar, es la comunicación. ¿Qué nos puedes compartir, licenciada Kimberly, al respecto? Bueno, sí, le comentaba yo a la licenciada poquito más Paula, a- perdón, que sí, las lesiones son de diferentes tipos, ¿no? Y como usted lo genera, a veces sí tienen, todo tipo de lesión va a generar siempre una consecuencia negativa, nunca va a ser una consecuencia positiva y puede ser inmediata o a futuro, ¿no? Como dice usted, sí está mal que lleguen a un acuerdo ahí porque para eso tenemos las dependencias del gobierno para resolver las cosas conforme a la ley se debe. ¿Por qué? Porque no, o sea, en el momento, si es un choque, en el momento tienes la lesión. Pero si no lo es o fue algo, incluso una lesión puede ser incluso psicológica. Entonces tienes que ahí meterte a buscar la clasificación, porque las lesiones pueden clasificarse en tiempo, en forma y en el tipo de daño que te genere, porque tanto no puede ser un daño físico, pero sí puede ser un daño material. Paula, ¿tú qué nos quieres comentar? Ay, no venía preparada, ¿eh? No, eso. ¿Cómo estaba? Ay, es que estoy nerviosa. Ay, Era me una está chamaqueando nada más. Eso fue todo lo que... Era lo que iba a decir Paula. Eso fue lo que... Avísame. No fue tan rápido que Ah, eso ok. fue todo lo que investigué. O si quieren que sea otra media hora hablando Darwin. No, sí, de hecho ya nos íbamos a levantar y nos íbamos a Yo les retirar. iba a decir gracias por ¿Para qué habernos nos seguido. invitaron? Nos invitaron para escucharlo. No, es un gusto la verdad escucharlo porque sabe perfectamente de lo que habla. El A maestro. diferencia de nosotros. Bueno, también quiero agregar, en la Constitución también tiene un fundamento ese tipo de reparación del daño. Después de ese tipo de las lesiones, bueno, la reparación del daño también se fundamenta en el artículo 17 constitucional. ¿Y usted qué quiere comentar? 17 constitucional. Apartado C. Es que están, perdón, es que Que también le otra vez. pusieron una película y No, me la estaba estoy acordando perdiendo. que un día, De los cabellos, ya no tiene- No, el punto fue que tuvimos un conflicto en el camión. Ay, ya. Vean la situación, todos que espérenme. unidad y la negligencia. Estuvo muy chispa porque me tuve que pelear con un güey en un camión. Ya lo había contado Y ya también. la verdad le puse estaba poniendo una chinga y de repente el cuate ya no alcanzaba cómo y me quería agarrar de los cabellos. Y se los juro, o sea, yo me estaba muriendo de la risa después del golpe. Ahorita que estaba viendo ahí, le dije, pues a ese güey sí de dónde agarrarlo, pero a mí. Luego ya te buscó el bigote, pero No, tampoco era cuando no traía. Me quería agarrar de las axilas. Bueno. Continúa, mi querida Pau, por favor. Esa anécdota ya no las había comentado. Sí, y pero es también que en está viendo programa. esa.
También en el programa ya no los había contado esa historia que el licenciado se echó a correr y No, no se echó a correr porque se resbaló. Bueno, señor. Con Mario Bros, hasta que todos los autos. Por eso no nos contratan. ¿Ah? Exactamente, ya, por favor, seriedad. Regresen al video, si hay seriedad. Editen Adelante, esa Pau. parte. Bueno, en el artículo 17, inciso C, fracción cuarta, tenemos el fundamento legal de la reparación del daño, como también en el Código Nacional de Procedimientos, en su artículo 184 y 185. Para que se lo quieran leer. A que lo lean. Ya no, porque- Porque ya ves que la güera nos dijo, Sí, ¿no? Sí, eso no, yo no, me la dediqué. la que nos dijo fue la otra abogada, que digo que la información que dábamos Ni no era saben, pero correcta. vienen a hablar a su programa. Pero bueno, fíjate, hermano, ahorita que estamos hablando no nada más de las lesiones, sino también de la reparación del daño. Últimamente, cuando has pedido tú esas o has solicitado ante el juez de control, ya se habla no nada más de un daño moral o de una reparación del daño físico, sino se habla de una reparación de daño integral. A ver, platícanos, Cam, porque esa es la parte. Que siga hablando, Que por esa favor. es la parte, licenciado. no, es que ese es realmente el caso del tema de hoy, que en esas conclusiones es a lo que queremos llegar. Porque ya se cambió de una cuestión de daño moral que te condenaban y tenías que hacerlo de manera civil, ¿sí? Aun cuando te hubieran condenado en materia penal, hubieras llegado a un acuerdo o, dentro del mismo, dentro de las mismas audiencias iniciales, o como lo decía también Kim, ¿no? Que decía, viene también siendo un daño psicológico, ¿no? O un daño físico. Efectivamente, gracias mi hermano. Efectivamente, hoy en día se habla mucho de una figura jurídica que se denomina reparación del daño integral. Esas tres palabras dan pie a un sinfín de información y la vamos a resumir con un solo ejercicio. Imagínense que una persona se dedica a ser conductor de un mototaxi. Va transitando y de repente lo impacta un vehículo. Resulta ser que el conductor del mototaxi sufre lesiones a consecuencia de ese accidente y lo trasladan al hospital. ¿Qué podemos apreciar de ese ejemplo? Primero, efectivamente, la persona ya sufrió un daño físico. Ahí está más que claro porque incluso está en el hospital. Existe un daño emocional. ¿Por qué? Porque al final del día, la persona para poder recuperar esa confianza en lo futuro va a necesitar una asistencia psicológica. De verdad, aunque pareciera muy chusco, porque muchas veces en la práctica nosotros hemos estado de los dos lados, como asesores jurídicos representando a la víctima o como defensores de las personas que les están imputando el hecho. Sin embargo, tenemos nosotros que tener esa plena madurez de emitir los comentarios cuando estamos en una cuestión de comunicación y de diálogo para el conflicto. Porque nos han salido, ¿verdad? Oiga, pero ¿cómo es posible que la persona tiene un daño siendo que es mototaxista y hoy en día ya perdió confianza para conducir? Pues efectivamente, después de que eres víctima de un delito, este caso lo estamos poniendo, pero después de que eres víctima de un delito, tu vida ya no es igual. La seguridad, la confianza, la pierdes por completo. ¿Por qué? Porque ya no sabes si al salir o el estar haciendo tu vida normal puedes volver a tener algún suceso similar. Entonces, retomando el ejemplo, la persona ya tiene un daño físico, un daño emocional, pero además también va a tener un perjuicio, que ese es algo muy importante. El daño y el perjuicio van de la mano, porque el perjuicio va a consistir en lo que la persona va a dejar de percibir ante el hecho que vivió. Por ejemplo, si la persona era mototaxista, ese sustento que diariamente llevaba a su domicilio, ya su familia ya no lo va a tener, ¿no? Si tenía gastos, si tenía que cubrir ciertos compromisos económicos, no los va a poder cumplir y le va a generar mayor problema, intereses, consecuencias jurídicas, incluso que la persona, en este caso vamos a pensar en una institución crediticia tenga aperturado un crédito, hasta le van a cobrar intereses y le van a ir a cobrar a su casa a sabiendas de que esta persona sufrió un accidente que no fue voluntario, que él fue víctima de este suceso. Y es aquí con este ejemplo que pretendo darles la idea. ¿En qué sentido? Ante un evento siempre va a existir un daño y un perjuicio para la víctima, sin duda alguna, y no solamente económico, porque además de repararle su bicitaxi,
de reparar el daño físico que le generó, se tiene que generar también un pago emocional, que en este caso va a ser la asistencia que lleve a través de un psicólogo victimal y que establezca la magnitud del daño, y eso se traduce en sesiones de terapia que pueden consistir desde 30, 50, 60 terapias, desconocemos, depende del perito que lo vaya a evaluar para establecer ese daño y el perjuicio, eso que va a dejar de percibir y lo que le va a ocasionar este periodo que la persona no va a poder trabajar. Y es ahí donde, si queremos ver una reparación del daño, por eso se dice que es integral. Y ejemplificado, siempre les he dicho, hagan de cuenta que la reparación del daño es como una pizza. Una rebanadita es una especie de cada circunstancia, de cada aspecto que la persona va a sufrir como daño, y que tú, si cometiste el hecho, vas a tener que estar obligado a repararlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, atendiendo al sistema judicial de carácter acusatorio oral, adversarial, se establece que tiene que existir una reparación integral a la víctima para que se pueda generar cualquier actuación judicial de la cual pueda hacer uso el imputado. Por ejemplo, si tú quieres que concluya el asunto a través de un acuerdo, pues tú tienes que reparar el daño. Si quieres que concluya el asunto a través de un mecanismo que se llama suspensión condicional, tienes que reparar el daño. Si deseas acudir a través de un procedimiento abreviado, tienes que reparar el daño. Si eventualmente llevas un juicio oral y eres condenado, te van a condenar a la reparación del daño. Es decir, siempre tiene que estar garantizada la reparación del daño para la víctima ante cualquier escenario de la ley que nos podamos enfrentar nosotros. Sí, como viene platicando el licenciado, y para seguirles dándole continuidad a las palabras de nuestras compañeras, ¿qué opinas, Kimberly? Bueno, ahí como dice usted, ¿no? Resarcir el daño, sí tienes razón. O sea, a veces sí puede ser monetario, pero ¿qué pasa cuando pierde la vida esa persona? En este caso el mototaxista, ¿no? En el caso de que nada más fueron las lesiones, de todas maneras pierdes la herramienta con la que trabajas. Al final de cuentas es con lo que tú mantienes una familia, y si ya no tienes el objeto con el que tú trabajas, ¿de qué lo vas a hacer? Y en el segundo, si hubiera perdido la vida, y si esas personas solamente viven de lo que genere él, o sea, ya dañaste a toda una familia completa. Sí, eso que comenta Kim es un cambio de situación jurídica, porque pasa que de repente se accidentan, los llevan al hospital y después del hospital ya no están lesionados, sino se mueren, ¿no? Entonces también ahí se van generando esta situación. Fíjate que en este tema, qué bueno que lo precisas, Kimberly, siempre, aquí diario aprendemos algo, y fíjense, les voy a compartir. El día de ayer tuvimos una audiencia en Chalco, y resulta ser que previo a nuestra audiencia, el juez de control, el maestro Orozco, que es un excelente ser humano, de verdad, pocos de los que me encuentro que andan viendo y estando al pendiente de las personas, de los usuarios, de los defensores, de los familiares. Es más, le toca a su audiencia, ¿verdad? Sí, permítame un momento, voy a concluir la otra. O sea, una calidad humana impresionante. Pocas veces lo veo, y no por demeritar a los demás jueces, que sin alguna, con mucha sapiencia y respeto, pero quería compartirles este tema. Resulta ser que estaban ventilando un tema precisamente de reparación del daño por un homicidio culposo. Y dentro de la charla, porque pues fue que sucedió de esa manera, decía el juez, decía, a mí tráigame acreditada la calidad de albacea para que puedan acceder a cualquier mecanismo. ¿Por qué? Porque usted me puede decir que es la víctima indirecta, que se denominaría en este caso a los hijos, producto del fallecimiento del titular. Dice, ¿cómo yo le voy a dar a usted la garantía de víctima indirecta si esta persona es la esposa, si es la concubina, si son los hijos, si son los nietos? Genere el trámite de un juicio civil, y es aquí donde se engloban nuestras ciencias jurídicas bellísimas, que es el derecho familiar y derecho penal. Genere el procedimiento y a mí tráigame un nombramiento de albacea para yo establecer que va a tener calidad de víctima indirecta. ¿Qué tal si la persona dejó en este caso a algún beneficiario? Si existe legalmente alguna persona en favor de su testamento. Entonces, pero esa claridad jurídica, o sea, cuando llega, debemos nosotros de saber que para eso están estas herramientas legales. Si la persona en este caso falleció, jurídicamente hay varias opciones. Una de ellas, las que les comparto, un nombramiento de albacea para que la persona que se vaya a quedar en representación de la persona que falleció sea a quien se le vaya a dar esa calidad. Bueno, y bueno, perdón, a mí me generó también otra duda que bueno, es que ya lo vienes contemplando así en la práctica. ¿Qué pasa cuando el que provoca el choque se va a la fuga? O sea, y lo que te maneja, en materia penal es el principio de inmediatez, de que tienes que ir pues, en el momento que ocurrió. Y a veces la persona no va y va hasta el otro día,
y Ministerio Público te dice, no, es que debiste de haber venido en el momento que pasó por el principio de inmediatez o por la continuidad, porque ya Sí. dejaste pasar el tiempo y no hay detenido. Sí, por eso precisamente una de las funciones que tiene el Ministerio Público es tener como auxiliar a la policía. Eso es fundamental, a la policía y a los demás entes para integrar una investigación. Y surge una pregunta, porque a veces las personas dicen, es que ya no fui a denunciar y ya no me quieren recibir mi denuncia. Ajá. Lo que pasa es que estamos ante dos supuestos, iniciar una investigación penal con detenido o sin detenido. En este caso, la denuncia que vamos a generar va a ser sin detenido, pero no puedes menospreciar unos hechos porque la persona no está detenida. Más bien aquí va a ser la minuciosidad, y así le ponemos, que tenga el Ministerio Público para hacer la investigación, porque tú en cuanto generas una denuncia temprana, que en este caso afortunadamente es un día después, hemos visto que denuncias que se inician 15, 20 días después, y obviamente pierde, según la autoridad, objetividad, pierde credibilidad atendiendo del principio de inmediatez, pero no se debe de devaluar, al contrario, existe un hecho en concreto. Entonces, si yo voy al siguiente día a denunciarlo, no porque haya tenido flojera, etcétera, etcétera, ¿qué tal si tenías que venir al programa? ¿No? Y dices, oye, yo no pude porque fui al programa, pero ya vine a denunciar hoy. Tiene que ser tan válido como si hubiera sido ayer. La gran diferencia va a ser que efectivamente los indicios para la investigación, pues obviamente se van desvaneciendo un poquito. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo escenario. Si vas al siguiente día y si vas a otra hora diferente, ¿qué tal si fue en la noche y no había, vamos a ponerle, ningún local, ninguna gasolinería, ninguna tortillería, donde decir... Y si el hecho ocurrió de día, pues vas a ver una afluencia, vas a ver la vida de la sociedad diaria, y es lo que la ley le interesa, que sea lo más próximo a cómo acontecieron los hechos para que se pueda denunciar, ya que en ese caso el Ministerio Público, a través de la conducción que tiene de una investigación penal, obligará a la policía, ya sea ciudadana, ministerial o Guardia Nacional, dependiendo del supuesto, para que vaya al lugar de los hechos y de esa forma obtenga información para el esclarecimiento de los hechos que dice el artículo 20 constitucional, fracción primera, como uno de los objetivos, que consiste en lo siguiente, en este caso, procurar que el culpable no quede impune, hacer una efectiva reparación del daño, y esos pilares fundamentales el Ministerio Público por eso tiene asumando esta conducción de la investigación. No va a demeritar menos validez, pero probablemente el escenario, si no es lo más próximo, pueda desvanecer una investigación efectiva. Ok, muchas gracias. Y de hecho, con lo que comentaba, precisamente en este sentido, Kim, la ley te marca que si cometes un delito es de una pena mínima y una máxima. Obvio, si tú te quedas ahí, tu pena va a ser mínima, pero si te vas o huyes de tu responsabilidad, la pena va a ser mayor. Por eso, Los atenuantes y los agravantes, como ¿no? lo comentaba precisamente el maestro Darwin, ¿no? Va a depender de eso, pero no nada más de que te quedes ahí, porque de repente igual, si te vas, por ejemplo, el C5, que nunca te lo pide el MP, por eso lo tiene que pedir obviamente el abogado, ¿no? Por eso la importancia de contratarnos o contratar a cualquier abogado que se va a hacer cargo de la defensa, ¿sí? O de la asesoría jurídica para la víctima, ¿no? Y eso va a permitir obviamente que a través de los conocimientos que se van teniendo se puedan obviamente generar nuevas expectativas y se aplique la justicia, como es lo que tú decías de los principios básicos del procedimiento penal acusatorio adversarial, ¿no? Y también esa, que yo soy inocente ahora sí hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y pues bueno, hablábamos también de esa necesidad de esclarecer que una cosa es la lesión y otra cosa es la violencia familiar, que los dos son delitos y que hay una diferencia muy pequeña, ¿no? Para ver cuál es la que debe de operar. Pues la violencia familiar obviamente se produce por un miembro de la familia y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por eso a veces inclusive yo puedo, o una persona, el padre o la madre puede tener violencia familiar en contra del hijo y no generar ninguna lesión visible. Entonces habría que iniciar obviamente la denuncia no por lesiones, sino por violencia familiar, ¿sí? Y como lo que nos pasó, un ejemplo muy claro, el MP estaba muy contento porque nos iba a enviar a judicialización, porque según él ya se habían dado todos los elementos, y nosotros íbamos por el varón, que en verdad era maltratado, la señora le sacó no era un marro, era un martillo grandotote, ¿sí? Un mazo. No, pero era con forma de martillo, o sea, pero era grandotote. Un martillo totote. En verdad.
Y eso porque obviamente el mazo no tiene las cuñas, ¿no? Y el chapulín lo tiene, ¿no? Pero ni el chapulín tiene. Rompió la señora, porque lo grabó, rompió la televisión, rompió la mesa y todavía le hacía así el pobre amigo, ¿no? Entonces dice, no, es que la señora fue la que presentó la denuncia por violencia en contra de él. Y ya cuando estaba bien emocionado el MP le digo, pues es que esto no procede. ¿Por qué? Porque no tienen relación de familia. Dice, ¿cómo no? Si son concubinos. La señora está todavía casada y le conseguimos el acta de matrimonio, ¿no? Y desde ahí, entonces no hubo obviamente nada a qué hacer en contra de nuestro cliente, ¿no? Y esa es la parte a la que se refería Darwin. Un buen penalista tiene que ser un buen civilista y un buen abogado en derecho familiar y conocer de todo. Por eso obligamos a las chicas a que vengan y sigan obviamente agarrando callo para todo este tipo de situaciones. Mira, Kimberly, que tenía miedo. Sí, le digo, casi decía, y enviamos los micrófonos al siguiente de parte del estudio. Sí, Y enviamos cámaras a la siguiente. Pero bueno, hasta aquí el reporte. Pásale, flaco, usted. Pásale, flaco, no. Cuando les Usted diga sigue. son policías que ya valió gorro, ¿no? Pero bueno, esa es la parte importante, ¿no? Que tenemos que ir aclarando, ¿no? Y que se vaya desarrollando. Por eso ahorita estamos viendo esta situación es inconcebible, ¿eh? ¿Por qué? Porque aparte de que se genera un daño social y violenta completamente lo que maneja el artículo 4 constitucional, que señala que la familia es la base de la sociedad y la niñez está por arriba de cualquier otra circunstancia, atendiendo al interés superior del menor, obligaciones de crianza en términos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y el Pacto de San José, en donde se reconocen los derechos humanos a nivel Latinoamérica y los derechos obviamente en el convenio de Belém do Pará en Brasil, que protegen también al género. Entonces eso es importante que se vaya desarrollando, ¿no? Porque si eres niño, sí, y aparte, o eres menor de edad para que se entienda, sí, y aparte eres mujer, entonces es como si fuera un sacrilegio, ¿no? Y es peor todavía la vulnerabilidad con la que se te puede juzgar, porque incluso cada que vamos, es algo curioso, mi querido hermano, que muchos de los abogados no tienen esa conceptualización, ¿sí? Y de repente cuando nosotros requerimos que el juez juzgue en términos de la violencia de género, es cuando empieza así como la tele, boom, boom, todo rojo, ¿no? Y alarma, alarma, alarma. Y eso es lo que nos permite tener una protección íntegra tanto a la mujer como al niño, ¿no? Y bajo esta circunstancia también ahora lo que se está buscando es que exista una paridad, porque desgraciadamente todavía, perdón, nuestra cultura en México pues es del machismo, ¿no? Ya no tanto. En verdad hemos estado defendiendo gente que es maltratada, o sea, obviamente varones por sus parejas, hombres o mujeres, ¿eh? Y lo peor de todo es que a los hombres ni les creen que realmente están sufriendo. Y les violencia. dicen, a ver, sáquese de aquí, usted debe de darle en su madre a su señora, ¿no? O sea, no, en serio. O sea, y sí, inclusive yo estaba asesorando una tesis hace como unos 6 años, cuando estaba ahí en la UTECA, en el cual el alumno decía que tendría que existir esa paridad, esa igualdad procesal cuando tú ibas a un juzgado, a un ministerio público. Todavía andaban con las averiguaciones previas, porque decían que él llegaba a su casa y él no quería tener relaciones con su esposa y la señora lo obligaba. Entonces cuando va al ministerio público, o sea, lo regañaron, ¿no? Le dijeron, a ver, sáquese de aquí, cabrón, ¿cómo es posible, no? Por eso generó esa circunstancia de tesis, ¿no? Que al final de cuentas ya lo perdí de vista a nuestro querido amigo, a lo mejor sí lo obligaron como varias veces y quedó así todo chupadito. Pero pues, al final de cuentas ya no generamos, se quedó sin pelo y así, mira. Ay, qué tristeza. Ay, no. Fue una tesis de un primo de un amigo. Pero bueno, esa es la parte, ¿no? Importante, que debe existir esa igualdad. Pero hoy por hoy sí existe esa paridad. Sí existe esa posibilidad de que no existe esa paridad, perdón. Sí existe, obviamente, ese juzgamiento con protección al género. Sí, y fíjate, mi hermano, que ahorita que haces este comentario, a veces nos falta un poquito de conocimiento en estos temas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones manejamos como sinónimo lo que es juzgar con perspectiva de género
y a través de que la persona es grupo vulnerable. ¿Cuál será la diferencia? Ahí viene esta línea tan delgada que puede existir. Sin embargo, efectivamente, muchas de las ocasiones, al no conocer a profundidad en qué consiste la perspectiva de género, se generan aparentemente injusticias. ¿Y eso a qué se refiere? Porque sin duda alguna el género femenino, que para nosotros es una adoración, las mujeres, las damas, a veces nos enfrentamos a que son víctimas del delito y ahí vienen los problemas. Si vas, o más bien, si estás en representación de la víctima, pues qué padre, ¿no? Tú sabes que la ley, todo ese acervo bibliográfico, aquí lo vas a llevar y en todos lados y con el juez, y eso, con eso va a sentenciar el juez. Pero cuidadito y vayas del lado de la persona que están investigando, porque todo se invierte. En este caso, muchas de las ocasiones hemos escuchado las peticiones que hace el Ministerio Público y solicito que se juzgue con perspectiva de género, por ser grupo vulnerable, porque se transgredió la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, mejor conocida como Convención Melendo Pará. Porque además, y también sacan todo el tipo de leyes que pueden favorecer a este género. Sin duda alguna, pues obviamente es un género que por muchos años se desprotegió, pero el mayor problema viene cuando lo vas a aplicar. ¿Por qué? Porque es ahí donde se puede presentar esa coyuntura de ser injusto. Porque mientras tú puedes establecer un criterio objetivo a través del fenómeno que se está presentando, también puedes caer en parcialidad en torno a que si es víctima de dama, todo pueda existir para favorecerle. Y es ahí precisamente donde muchas de las ocasiones los juzgadores y todas las autoridades deben de procurar siempre por un criterio sano y también atendiendo a las máximas de la lógica y de la experiencia, porque eso es fundamental. A ver, ¿qué tan común es este fenómeno? Así como tú le planteas, mi hermano, llegas al Ministerio Público y dices, bueno, ¿qué tan común es que le golpeen a un hombre? No, pues uno de 100,000, 200, ¿no? Uno de 100,000, 200, imagínate. Entonces, ese es ese grave problema. Nosotros muchas de las ocasiones les invitamos a tener esa posibilidad de conocer estas figuras para que cuando lleguemos con la autoridad ni estemos en un plano de injusticia ni en un plano de ser parciales. Que de hecho, saludos, por favor. Wow. Ahora sí que vienen las chicas, ahora sí. Ay, no. Sí. Eso es lo bueno. Que nada más la ven y no nos escuchen. Discúlpenme que los desilusione, yo soy la que está comentando. Bueno. Dice, Bueno. Dice, una Paula que no conocen. Ay. Nos manda saludos Gabriel Hernández. Eso. Ya le iba a pasar, Y ya no le iba a pasar propiamente a el de la cuadro. colonia, Y no propiamente el de la colonia de allá de Martín Carrera. Tomás Cetina, saludos. Tommy, desde- hermano del alma, Saludos. ya embajador de los, protector de los artesanos. Ahora en otro lado dice Tomás que anda en Calixtlahuaca. Eso, hermano. Saludos. Si hay pulque, invítanos, si no, no. Fabiola Cruz. Fabi, Felicidades. ojalá ya estés mejor, hija. Fabi. Mucho éxito. Licenciado Gracias. Fabiola Cruz, felicidades licenciado Kimberly y Pau por sus son unas abogadas maravillosas. Eso. Gracias. Gracias, Fabi. Ojalá que estés mejor. Mi compadre marcando que me invite nunca va. Ay, y ahora que lo invitamos no va el güey, pero bueno. Ya son todos. ¿Ya son todos? Ay, el mío ok. no lo leyó. Eso estoy esperando. Aquí a ver qué es, ¿cómo ves? Ya vamos a cambiar de producto. No. Todavía se ve que nos va. Si ya llegó otro. Ya llegó otro que le estaba haciendo así igual. Ok. Ya, seguro, ¿eh? Ya. Cuidadito, güey. Fíjense que... Deja de reírte porque me gana la risa. Pero algo curioso. Algo curioso está con lo que... Corbata, es la corbata. Con lo que comentabas hace ratito, es que esto es algo importante que nos pasó con eso de la perspectiva de género, porque de lo que pasó en el norte, va un que ya tenía inclusive una reasignación de género, ya no se llamaba Roberto, no sé cómo se llamaba Gabriela, no, ese es otro, ese es Gabriel, ese es hasta el corrido del Gabriel y el Quirriquis, no, pero ese es otro. Entonces va al MP y lo mandan a la especializada para atención a sector vulnerable, LGTB y todo lo que sigue, ¿no?
Y entonces, así como va, en serio, ¿verdad? Lo judicializaron. Y de repente llega y nos habla la clienta. Y cuando dice el Ministerio Público, y en este momento solicito que se juzgue en atención a que es un grupo vulnerable de LGTB, todo eso, resulta que en efecto, así hasta, les voy a decir cómo le hizo mi compadre, mi hermano. Mi hermano. Se puso así, ay, perdón, cálmate, No. ¿qué me gritas? Así no me dice. Así no lo hizo. Sí le pusieron Así no algo hizo. en el café. Se para y dice, con todo el respeto, señoría, aun cuando se solicita que se juzgue o que se realice el procedimiento atendiendo a ser grupo vulnerable, ¿qué cree? Que bueno, que nosotros estamos defendiendo a una persona de la tercera edad, ¿sí? Y a una mujer. Y ahí, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se equilibró. Entonces, por eso yo lo adoro al licenciado, yo la verdad. Maestrazo. Por eso cada que voy le cargo los códigos. Es aquí mi grillito, aquí está Esas gordas. Y bueno, le enviamos un saludo. ¿Quién es uno para interponerse en el amor? Felicitamos al Gabo y al Kirriquis por su siguiente aniversario. por su próximo aniversario. 28, 25. Que decíamos, ¿por qué si hacían tan bonita pareja lo andan engañando con el Juan Manuel? ¿Ah? No, es que es la manzana de la discordia. Sí, Lo ¿eh? va a seguir hasta Coacalco. ¿Andaba viendo qué estabas haciendo? ¡Qué barbaridad! Quiere fama. Sí, ¿verdad? Que de por sí, ¿verdad? Yo creo que andaba ahí en los tamales, ¿no? Sí, pues, acomodándose. Pero bueno, perdónenos, la verdad. Ya, si a alguien le cae mal, recomiéndanos para que lo vean. ¿Sí? Vamos a despedirnos, mi querida Kim. No es Fue un gusto. invitada, es parte de... Gracias. Gracias. Es un equipo muy bueno, es una familia muy bonita, muy preparados los maestros. Y de verdad que gracias ¿Por qué nada más todo, a él? A mí también. por todo lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias y fue un gusto estar con todos ustedes. Ok, gracias, Kim. Igualmente. Un Ahora sí, aplauso. déjenme- Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y gracias por volvernos a invitar al programa, aunque se los echemos a perder. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Claro, mi querido hermano, bueno, yo antes de que se despida y cierre, mi querido maestro Darwin, yo me despido, muchas gracias en verdad por vernos cada 8 días y pues no se van a librar de nosotros. Ya les dije que cumplimos un año, ¿no, Lincoln? ¿No? Ah, un aplauso. ¿Cómo? Abogados en línea cumplió un año. Que de hecho fue a la Queremos par, ¿no? pastel. Aparte que antes lo hacemos en el pizarrón. Que de hecho yo te lo dije, fue un déjà vu, y ya hasta le hacía así. Dije, ¿sí está alguien ahí rascando? Decía, ¿sí está alguien rascando? No, sí, mira. Dije, ah, bueno. Pues dijo, nada más lo veo yo. Mi hermano, pues sin duda alguna, gracias por estarnos sintonizando, gracias por haber estado con nosotros, Kimberly. No se diga, Pau, sin duda alguna fortalecemos lo que viene siendo este gran conocimiento, que mucho nos falta por aprender. Seguimos en un camino construyendo todavía nuestro futuro profesional, y los invitamos a que nos sigan, ya saben, todos los martes en punto de las 5 de la tarde, Abogados en Línea MX. No siempre en punto de las 5 es lo que iba a decir. Si llega temprano. Es que es la verdad. Yo no tuve hermano. la culpa. Perdón. Ah, ya sé quién fue el culpable. Pero bueno, aquí estaremos todos los martes. Síguenos, por favor. Me dieron varias vueltas ahí para ver si no nos seguían Juan Manuel, ¿no? Y se queda en la esquina la tienda, pero bueno. Bello público, síguenos. Nosotros nos encontramos todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Quítole en punto. A partir de las 5 de la tarde nos encuentras en la plataforma All In Can. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias. ¡Bravo!